y a menos de 24 horas de tener un nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿cuál es el impacto económico que esto viene generando, estos cambios en un abrir y cerrar de ojos? ¿Está afectando la economía de nuestro país? Vamos a conversar justamente sobre este tema con el economista Jorge González Izquierdo, que ya lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos un poco analizar este tema. Para comenzar rápidamente, estos cambios que se han ido generando en pocos días, esta semana han pasado muchas cosas. ¿Cuál es el impacto que viene generando la economía del país? Miren, justo acá con ustedes en días, hace 1, 2 o 3 días atrás, cuando me hicieron la misma pregunta y me dijeron, el dólar está subiendo, se ha caído la Bolsa de Valores de Lima, yo les dije, tranquilos, esto no está pasando nada, tranquilos. Ayer el dólar bajó, la Bolsa de Valores de Lima se recuperó y el riesgo país no ha bajado. Entonces, a la pregunta muy concreta que me acaba de hacer, ¿esto cómo ha impactado a la economía? En el muy corto plazo, los mercados nacionales y sobre todo los mercados internacionales lo han tomado como algo que no es riesgoso, porque si no, el dólar se hubiera disparado, el riesgo país se hubiera disparado, la bolsa de valores se hubiera desplomado, y no ha pasado eso. Entonces, ¿no hay que preocuparnos? El tiempo me ha dado la razón, ¿no? Yo les dije a ustedes, a través de UCI, les dije, tranquilo, esto no significa que está siendo mal tomado, y dicho sea de paso, ¿no? Miren, le vuelvo a repetir, ayer el precio del dólar bajó, la bolsa de valores subió, el riesgo país bajó, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Okay. Sin embargo, eso no quiere decir que ya está todo listo, no. Estos 3 indicadores que acabo de decir solo piden la percepción del peruano y del extranjero sobre el cambio de gobierno. Es solo una percepción, es como cuando alguien conoce a otra persona y la percepción inicial es buena, pero eso no quiere decir que la persona sea buena, porque no lo conozco. Tengo que pasar tiempo para que lo conozcan, ¿me entienden? Okay. Igual acá, estos 3 indicadores te están diciendo que la percepción interna y externa mundial no es de preocupación con este cambio de gobierno. Eso es lo que te está diciendo, nada más. Pero de ahí en adelante, oye, entonces eso significa que ya está todo resuelto y lo va a hacer bonito. No sabemos. Tenemos que escuchar. Eso, ver. Doctor Izquierdo, no sabemos. Entonces, ¿qué medidas va a tener que asumir el gobierno, en principal el nuevo ministro de Economía, para levantarnos de esta crisis que no ha empezado con la vacancia? O sea, estamos pasando por una crisis complicada desde la llegada del coronavirus, en la pandemia. Entonces, ¿cómo podría ser o cuáles serían las primeras acciones para poder levantarnos de esta crisis económica? No me gustaría recetar, porque ese es como un médico quiere recetar a otro médico. Yo creo que acá me tengo que ser precavido, ser sensato. Quiero escuchar primero al ministro de Economía qué dice, qué propone y después opinar. Pero sí puedo darte algunas opiniones mías, ¿no? Mira, hoy día hay 3 graves problemas, hoy en la sociedad peruana. Un tremendo desempleo, sobre todo adecuadamente productivo. Sí. Y una caída brutal de los ingresos de las familias, y estoy hablando acá no de la gente que gana bien, no, estoy hablando de la gente de la calle, una caída fuerte de sus ingresos. Sí. Y un aumento de la pobreza bárbara. Entonces, lo primero que yo creo que hay que investir y tratar de ir solucionando con el tiempo es empleo. La gente lo que quiere es trabajo, pero trabajo permanente. No que me contraten 3 meses para ayudar a hacer una pista y después de 3 meses me despiden. No. Yo quiero trabajo permanente, como el que tenía antes y por la pandemia me despidieron. Segundo, yo quiero generar más ingresos, porque si no, ¿cómo voy a vivir? Hasta ahora estoy sobreviviendo, ya no quiero seguir sobreviviendo, quiero vivir. Ese es el segundo reto que tiene que enfrentarse, sea quien sea el gobierno, sea quien sea el ministro de Economía. Tercero, yo aconsejaría que se sea muy
muy, digamos, sensato con las propuestas, los proyectos de ley que ya han sido aprobados, si vienen nuevos proyectos de ley por parte del Congreso, que podrían poner en peligro la estabilidad económica del país. Me refiero al tema de los retiros de la ONP, los retiros de las AFPs, y se viene atrás una serie de propuestas como controlar tasas de interés, en fin, todas esas cosas hay que mirarlas bien. Este nuevo gobierno va a tener que mirarlas bien y tomar las decisiones correctas para no perjudicar la salud del país, porque acá no estamos para hacer populismo, para caerle bien a la gente, no. Acá tenemos que pensar en el Perú, no en cuántos votos podría conseguir haciendo tal cosa o tal otra, no. Entonces esa es la tercera cosa que hay que mirar, sea quien sea el gobierno, sea quien sea el ministro. Cuarto, hoy día la economía está en un proceso de rebote, como una pelota que cae y está rebotando. Y ese rebote se ha desacelerado a partir del mes de julio, agosto y septiembre. Entonces se tiene que acelerar la recuperación de la economía peruana. ¿Y saben por qué, amigos? Porque si la producción no crece, el empleo del que estábamos hablando, la creación de nuevos puestos de trabajo tampoco crece, pues porque no hay ningún empresario que va a contratar un empleado, un trabajador, para tenerlo sentado, pues nadie hace eso. Yo contrato un trabajador para que produzca, pues, si no, ¿para qué lo contrato? Entonces, tiene que aumentarse fuertemente la producción, se tiene que reactivar la economía. Y para eso, desde mi punto de vista, no se debe hacer una política de gasto público contractiva, como lo quería hacer el gobierno del señor Vizcarra. No, se tiene que hacer una política fiscal de gasto público expansiva, sobre todo en inversión. Hay que expandir el gasto público en inversión y dentro de la inversión ¿Cómo hacer para reactivar justamente la inversión pública, que es algo de lo que ha hablado el nuevo premier? ¿Cuáles serían las primeras acciones? La gente que está versada en el tema lo conoce, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo nomás. La Contraloría General de la República hace como año y medio, 2 años, no ahorita, sino hace ya su tiempito, hizo un estudio a nivel Perú y ubicó un montón de proyectos, sobre todo a nivel regional y municipal en el Perú, sobre todo en provincias, un montón de proyectos que están a medio hacer y que se han parado porque han entrado en problemas el alcalde con la empresa que estaba haciendo la obra o el gobierno regional con la empresa y se han ido al Poder Judicial o se han ido a arbitraje. Pero el hecho concreto es que hay un número muy grande de proyectos de inversión pública parados a la mitad. Entonces lo primero que yo pediría es crear las condiciones para que esos proyectos que están parados a la mitad se terminen. Empezar eso. Empezar, porque lo peor que puede hacer es que uno gaste plata y te quedas a la mitad, esa es plata botada. Si se sigue así, es plata que se bota, porque no se termina. Entonces lo primero es que hay que terminar. Oye, González Izquierdo, ¿y qué proyectos son? En el estudio de la Contraloría te dice el nombre y la localidad, está totalmente identificado. Ni siquiera tengo que tomarme el trabajo de identificarlo, no, ya está. Entonces empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Muy interesante lo que usted nos menciona, sin embargo hay incertidumbre en cómo pueda manejar la cartera y los diferentes desafíos que tienen que ver con tratar de recuperarnos en esta economía que se ha visto bastante golpeada en los últimos meses. Incluso las calificadoras de riesgo están preocupadas. Usted habrá estado al tanto de lo último que ha dicho Moody's, que teme que el gobierno de Merino no frene las iniciativas del gobierno y que esto afecte la solvencia del Perú. ¿Cómo se debería actuar en ese sentido para poder cambiar este concepto? Esa es la tercera cosa que dije, pues, ¿no? Que hay que ser bien, digamos, sensato de las propuestas que vienen del Congreso, ¿no? Es la tercera cosa que dije, ¿no? Hay que ver cómo van a reaccionar, porque si van a reaccionar dándole luz verde a todo lo que viene del Congreso, entonces ahí sí que vamos a tener fuertes problemas. Ahora,
Para tener un poco su lectura más política respecto a quienes van a asumir las diferentes carteras, ha trascendido algunos nombres, dicho sea de paso, no. Sí, ya se conoce, todo el gabinete ya se conoce. Ah, ya Hoy lo día conoce. vamos a comentar. Entonces, ya, Sí, ya hoy me día podría decir quién es el próximo ministro de Economía entonces. Sí, es un economista, Luis Arista, ¿no? Ok. Que fue viceministro de Hacienda en el pasado. No, yo no lo conozco personalmente, tampoco lo conozco profesionalmente, por lo tanto no puedo opinar sobre él, pero quiero escucharlo, qué propone, ¿no? Qué dice, cuál es su punto de vista, cuál es su planteamiento económico para los próximos 8 meses, no, o 12 meses por lo menos, entonces, y para poder opinar sobre él, ¿no? Perfecto, entonces usted confirma que Luis Arista va a ser el próximo ministro de Economía. Hay otros ministerios que ahorita son bastante relevantes y que también seguramente la prensa va a estar preguntándoles incansablemente qué es lo que van a hacer, ¿no? El ministro de Economía, ministro de Salud, se ha dicho que sería el doctor Abel Salinas. Sí, esa es la información que yo también tengo. Mira, el ministro de Salud también es muy importante, casi tan importante como el de Economía. ¿Saben por qué, amigos? ¿Sabes por qué? Porque mira, el gobierno del señor Merino, hoy día en la noche ya tiene que empezar a trabajar. Sí, no hay tiempo que esperar. Para evitar un segundo rebrote de la pandemia del coronavirus, porque la economía no aguanta un segundo rebrote. Y se lo pongo clarísimo. El primer rebrote se dio en agosto y nos ha causado problemas graves en la economía. Un segundo rebote ya no aguantamos. Entonces hay que evitar, acomodar el lugar, y por eso es gobierno el señor Merino, y por eso probablemente el señor Salinas va a ser ministro de Salud. Su chamba primerísima, es evitar un nuevo rebrote de la pandemia, porque ahí sí, mucha gente incluso ya no va a aguantar que le digan, oye, te vas a ir a tu casa 15, 30 días, porque la seda no está para tafetanes ahorita, ¿no? Otra cartera importante es la de trabajo. ¿Conoce quién asumiría? Ahí sí que, mira, ya lo leí, pero no me acuerdo ahorita el nombre, no sé, realmente no te puedo decir. O sea, no sea mala, son 19 ministerios, no tengo 19 nombres, pues no sea barba. Ok, bueno, doctor González Izquierdo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, siempre bastante claro con sus opiniones y las explicaciones, y hemos logrado entender un poco más, primero, cuáles son los desafíos que va a tener que asumir el gabinete de Antero Flores Arauz, y hay muchos aspectos importantes que hay que atender de manera prioritaria en el sector salud, económico, trabajo y demás. Así que vamos a estar al tanto de la juramentación más adelante y seguramente lo consultaremos luego. Doctor González Izquierdo, gracias. Mucho gusto, por supuesto. Muchas gracias. Buen día, gracias.